porque Estados Unidos está inserto en la historia europea desde sus orígenes. No es como nos ocurre a nosotros en América Latina, que vivimos en un mundo más bien aislado por el propio aislacionismo que tenía la colonia o que tenían las colonias españolas. Estados Unidos desde el principio, desde 1776, cuando empieza la revolución, 1787, cuando establecen la república, desde eso ya es un país abierto al mundo que tiene que negociar y tienen que negociar con él los franceses, los ingleses, los rusos que están presentes desde Alaska y que llegan en un momento dado hasta San Francisco. Y los Estados Unidos tienen una preocupación de política exterior y por lo tanto construyen desde sus inicios una diplomacia encaminada a proteger ¿qué cosa? Y lo dicen clarísimo en sus documentos, encaminada a defender la soberanía norteamericana. Es decir, el proyecto político que el pueblo norteamericano se ha dado, el pueblo norteamericano estamos hablando de los varones blancos propietarios, pero da igual, es decir, esa era la definición. El pueblo norteamericano se había dado una forma de gobierno, la república, y un método de tomar las decisiones, que era la democracia, y había que defender, y un sistema económico, que era la protección de la propiedad, y había que defender ese sistema. ¿De qué? De los poderes imperiales europeos que lo ponían en peligro. Nosotros, en América Latina, carecemos de esa tradición. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir en ello. Porque nuestro adversario original era muy débil. A lo que se agrega un segundo elemento. El siglo XX latinoamericano es un siglo XX casi sin conflictos internacionales. Es un siglo XX sin guerras. Existe la guerra del Chaco, efectivamente, las escaramuzas entre El Salvador y Honduras de 1969, las escaramuzas entre Ecuador y Perú en 1995, 96, no recuerdo cuándo fue, pero nada parecido ni remotamente a los mataderos europeos del siglo XX. Nosotros en América Latina, si de algo tenemos que congratularnos, es que no fuimos ni responsables, ni cometimos las barbaridades y los destrozos que cometieron los europeos a lo largo del siglo XX. Ni el nazismo, ni el fascismo o nazifascismo, ni el comunismo tuvieron una expresión en América Latina comparable al horror de lo que pasó en Europa. Ahora, eso que fue una virtud latinoamericana, hombre, por supuesto que hubo conflictos periféricos de la Guerra Fría en Guatemala, en El Salvador, básicamente en Nicaragua, naturalmente, pero eran conflictos periféricos que no tenían nada que ver con, por lo menos en su magnitud, con lo que padeció Europa. La consecuencia de los orígenes históricos de nuestra república, por una parte, con ese enemigo débil que era España, y por otro lado, la consecuencia de haber tenido un siglo XX donde los pocos mataderos que hubo en América Latina los organizamos nosotros dentro de nuestros países, pero no fue producto de conflictos internacionales, generó un tipo de gobierno y de sociedad totalmente indefensa. Nuestras sociedades están indefensas, como esos niños que no son capaces de ver cuando ven un animal no se dan cuenta que ese animal puede ser un lobo, puede ser un oso, puede ser un animal que los puede destruir, porque no tienen la capacidad de identificar cuáles son sus enemigos. Eso nos ocurre a nosotros en América Latina. El único país latinoamericano que fue víctima, que pudo desarrollar realmente una doctrina de defensa nacional, porque sí padeció de una manera directa el zarpazo de la guerra, fue México, que perdió la mitad de su territorio en los conflictos con los Estados Unidos y que luego
padeció aquel episodio estrafalario, totalmente enloquecido de Maximiliano de Austria intentando recrear o crear un imperio europeo en México, todavía con un elemento más enloquecido, que era el propósito final de aquel imperio que nunca se llegó a crear o que fracasó en medio de la guerra, era casar a uno de los familiares, de sus familiares, con un descendiente del emperador brasilero para crear la gran nación latinoamericana entre el imperio mexicano-brasilero, pero aquello fue una cosa totalmente loca que terminó como el pobre Maximiliano fusilado y con el desastre que fue aquello. Pero salvo México, que pudo desarrollar una estrategia defensiva porque realmente tuvo un problema, lo que hizo fue una especie de enroque diplomático y generar en su momento la doctrina de la no intervención, a cualquier costo, no intervención. Pero eso es enterrar la cabeza en la arena, porque realmente la doctrina de la no intervención solo la puede aplicar el que la sostiene, pero uno no puede de ninguna manera suponer que el otro va a sujetarse por las mismas normas. Por lo tanto, era una forma de amarrarse las manos y de no participar. Así llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en el primer tercio del siglo, Estados Unidos que sí tiene esa vocación de gran potencia, que sí tiene una visión de los conflictos internacionales, ya es reconocido en el siglo XIX, en 1884, cuando se reúnen las potencias europeas para decidir el destino de África. El único país de América que invitan es Estados Unidos. 1884, la conferencia de Berlín. Sí, los americanos mandan ni siquiera se molestan en ir oficialmente, pero mandan un delegado. Pero lo interesante es que ya hay un reconocimiento de que esa es una potencia con la que hay que contar. 1884-85. La guerra del 98 entre los Estados Unidos y España, que le coloca dentro del perímetro soberano de los Estados Unidos a Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, que son 7.000 islas, y por supuesto antes ya había incorporado a Hawái. Esto lo que produce es un refuerzo de la diplomacia, de la política norteamericana, que ya tiene unas responsabilidades planetarias y que además las asume en el Caribe. ¿Por qué? Y las asume en el Caribe, que son las distintas intervenciones en Nicaragua, intervención en República Dominicana, intervención en Haití, intervención en Cuba. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? ¿Y por qué América Latina se mantiene inerte? Bueno, Estados Unidos lo hace esencialmente por algo que forma parte de la mentalidad diplomática norteamericana desde sus inicios, que es impedir la presencia de otros poderes europeos, de otras potencias europeas, en su gran zona de influencia. Cuando en 1803